instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 23 del 2019 en el aire. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Al Carajo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística de este espacio, junto a Mavi Sosa en la música y la literatura. Mes de agosto ya empezado, es nuestra 10ª temporada y cada año, para esta misma época, tenemos una parada regular, casi obligada, que es el encuentro del Foro de San Pablo, la plataforma regional que agrupa los partidos y movimientos de izquierda en América Latina. La primera crónica de este Foro de San Pablo la hicimos en el 2010, en lo que era la primera temporada de Al Carajo. En esa ocasión, el foro se realizó en Buenos Aires, durante lo que era el primer gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina, y con Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, en un momento de esplendor de las izquierdas latinoamericanas que gobernaban en muchos países de la región, y con el avance de la integración a través de plataformas como la CELAC, la propia UNASUR, el Mercosur, la Comunidad del Caribe y otros tantos espacios. 10 años después de eso, acá nos encontramos con un nuevo Foro de San Pablo que se hace en un panorama muy distinto, de predominio de las derechas y el neoliberalismo en buena parte de América, con una Venezuela en problemas y con elecciones por delante para el Frente Amplio Uruguayo y para el Movimiento al Socialismo boliviano, en las cuales se juegan la continuidad en el poder dos de los últimos bastiones del progresismo y de la izquierda en todo el continente. Esta vez el Foro de San Pablo se realizó en Caracas, fue anfitrión el Partido Socialista Unido de Venezuela y como cada año tenemos crónica de los debates, los acuerdos y la declaración final del encuentro que se realizó entre el 24 y el 28 de julio pasados. También otras paradas de este viaje por América Latina y el Caribe que acá empezamos serán Paraguay, con el casi juicio político al presidente Mario Abdo por un polémico acuerdo energético con Bolsonaro que le estaba costando al país más de 200 millones de dólares. Honduras, con denuncias contra la primera dama y el cuñado del presidente Juan Orlando Hernández, nada menos que por estafa al Estado. En Perú, el gobierno presentó un proyecto para adelantar las elecciones. En México, desmentida de López Obrador al FMI sobre la situación económica del país. En El Salvador, piden la reactivación del Consejo de Reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos. En Brasil, protestas por la masacre carcelaria en la prisión Altamira, en el estado de Pará, en el norte del país. Otro destino será Trinidad y Tobago, la nación insular del Caribe, ubicada frente a las costas de Venezuela, que tiene cerca de 1.400.000 habitantes, ex colonia británica, convertida en república parlamentaria, gobernada por el Partido Nacional del Pueblo. A este país de nuestra América lo vamos a visitar a través de su música. alcarajolatinoamerica@gmail.com y Al Carajo Radio en Facebook para la comunicación. Vale pedir país o región para que visitemos con la música de la mano de Mavi.
También para los comentarios, para el ida y vuelta, para los mensajes, nos pueden escribir. Tenemos entonces el Foro de San Pablo, noticias de los distintos países, de América Latina y el Caribe, la cultura musical de Trinidad y Tobago, además otras músicas de los artistas de los distintos rincones del continente, y también hay letras. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Las letras de Perú van a estar presentes desde la pluma de Blanca Varela, una poeta peruana que durante muchos años sufrió en su país una gran discriminación por el solo hecho de ser mujer. Su arte se impuso en la década del 70 y después de muchos años de trayectoria alcanzó el reconocimiento. Reconocimiento internacional ya tenía, sin embargo, no tenía lugar en su país. Entre los diferentes premios que recibió Blanca Varela están el Premio Internacional de Poesía García Lorca, fue la primera mujer que recibió ese premio, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Nació en Lima el 10 de agosto de 1926 y murió el 12 de marzo de 2009. Todo esto y más en Al Carajo, capítulo 23, temporada 10, sonando por 30 radios comunitarias, alternativas, populares y universitarias de Argentina, Chile, Uruguay y España, y en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2019, y en YouTube, en el canal Al Carajo. Empezamos ya, vamos a desandar los títulos de esta emisión. Esto pasa en América Latina y el Caribe, esto pasa en el sur, te lo contamos acá, en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay, Mario Abdo anuló acuerdo energético con Bolsonaro y evitó el juicio político. Tras negociaciones entre los dos gobiernos, quedó sin efecto la cuestionada compra de energía de la represa de Itaipú firmada por ambos países. Por la misma, el presidente paraguayo había quedado al borde del juicio político, impulsado por la oposición, dado que el acuerdo significaba para el país un perjuicio de cerca de $200 millones. Luego de confirmada la caída del convenio, la bancada de Honor Colorado, una de las líneas internas del oficialista Partido Colorado, cambió su postura de acompañar el pedido de juicio político, con lo que la oposición se quedó sin los números necesarios para iniciar el proceso en el Congreso Nacional. El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Ailiana, informó que la bancada colorada considera que el daño fue reparado al dejar sin efecto el acta de Itaipú. Sin embargo, desde la oposición, el Frente Guazú y el Partido Liberal reclamaron una investigación contra el presidente por el intento de llevar adelante la operación, a la que calificaron de fraudulenta para el Estado paraguayo. Al Carajo. En Honduras, denuncian a la primera dama y al cuñado del presidente por estafa al Estado. Según la información de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, Ana Rosalinda García Carías formaría parte de una estructura criminal que estafó al Estado hondureño entre los años 2011 y 2013 por cerca de casi $12 millones. El dinero habría sido desviado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y entregado a dos organizaciones sin fines de lucro controladas por Hilda Hernández, hermana del presidente ya fallecida, y por su esposo, cuñado del actual presidente. Las ONG cuestionadas tenían como finalidad aplicar esos recursos económicos a proyectos agropecuarios, industriales y hortícolas a favor de madres jóvenes para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón, entre otros proyectos que nunca se realizaron. Por este caso, la Misión Anticorrupción solicitó la privación de dominio de los bienes que ambas firmas compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño, y en aquellos casos en donde no se han podido recuperar dichos fondos, se inició acción sobre bienes por valor equivalente. El caso Pandora, como se conoce a este escándalo develado por la investigación, salpica directamente a Juan Orlando Hernández, que aún no era presidente cuando se produjo la operación, aunque según esta acusación no podría desconocer los hechos y como mínimo habría favorecido el encubrimiento de su esposa y de sus familiares. Al Carajo. En Perú, el gobierno presentó un proyecto para adelantar las elecciones.
La iniciativa oficial propone renovar por completo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de un llamado a comicios generales anticipados, considerando que no existe otra solución para el enfrentamiento político que atraviesa el país. De prosperar, las elecciones se realizarían el 28 de julio del 2020 en lugar de en abril de 2021, como estaba dispuesto en el calendario electoral. La reforma debería ser aprobada primero a través de un referéndum y luego por el Parlamento, que actualmente tiene mayoría de la oposición fujimorista. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, dijo el presidente Martín Vizcarra al anunciar el proyecto, apuntando a la imposibilidad de seguir avanzando en la lucha contra la corrupción y en la reforma de las instituciones a causa de la actitud corporativa del Congreso y de los sectores judiciales. Uno de los argumentos de Vizcarra es que el Parlamento viene rechazando prácticamente todos los pedidos de la Fiscalía para levantar las inmunidades de algunos de sus miembros para que puedan ser investigados por causas de corrupción, entre ellas la mega investigación de Odebrecht. Así anunció el presidente su propuesta de adelantamiento de elecciones y vencimiento de todos los mandatos. He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro. No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. En esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí tutti luttiamo juntos. Qui tutti luttiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, 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 Du willst Guerra. Hier kämpfen wir alle zusammen. tú quieres guerra, 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 Volver de la guerra. tú quieres guerra. Ici on lutte tous ensemble. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Este programa suena en la República Argentina, en AM 530 Somos Radio de Buenos Aires, en AM 740 Radio Rebelde de Buenos Aires, en FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, en la Radio Pública del Oeste 89.3 de Ituzaingó,
en FM en Tránsito 93.9 de Castelar y en FM Guaira Timbal 89.9 de Castelar, en Radio Tincunaco 107.3 de José Cepaz, en FM La Uni 91.7 de Malvinas Argentinas, en Región FM 91.7 de González Catán, en Radio Aijuna 94.7 de Bernal Quilmes, en Radio Sur 88.3 de Parque Patricios, en FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en FM Ciudad 93.5 de Villa Gesell, en FM Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, en Radio Caleuche 90.9 de Esquel, provincia de Chubut, en FM Algarrobal 106.3 de Las Heras, provincia de Mendoza, en FM Gente de Radio 90.3 de Bariloche, Río Negro, y FM Los Coihues 105.5 de Bariloche, provincia de Río Negro, en Radio Comunitaria Las Chacras 104.9 y FM Sierras Comechingones 107.9 de la provincia de Córdoba, en los portales de lavozdeCristina.com, raiceslaradio.com, laretaguardia.com.ar, radiopresente.org.ar, laimposible.org.ar y radiodesalón.com. En Chile sonamos en Radio Placeres 87.7 de Valparaíso y en Radio Conciencia 107.7 del Rosario, en la sexta región. En Uruguay, en Radio Artigas 88.9 de Toledo, departamento de Canelones. En España, en Onda Color 107.3 de Palma Palmilla, Málaga. Y además nos llevan a muchas otras antenas, la Red de Medios del Oeste, en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la República Argentina, y a AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en toda Latinoamérica. Nuestro email, alcarajolatinoamerica@gmail.com, Facebook, Alcarajo Radio, tenemos sitio en iVoox, iVoox.com, Alcarajo 2019, y canal de YouTube, Alcarajo Radio, para escuchar y replicar cada uno de los capítulos de este programa. Seguimos de la siguiente manera. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. La ciudad de Caracas fue la sede del encuentro del Foro de San Pablo 2019, realizado entre el 24 y 25 y el 28 de julio. De las actividades participaron, como pasa cada año, decenas de organizaciones estudiantiles, políticas y sociales, junto a partidos políticos de toda América Latina y de otras partes del mundo. El Foro de San Pablo en total está conformado por 111 partidos y organizaciones políticas de todo el arco de la izquierda latinoamericana. El foro fue fundado en 1990 en la ciudad brasileña de San Pablo, de allí su nombre, y tiene entre sus creadores a Lula y entre sus principales impulsores a los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro. El lema de esta edición 2019 fue por la paz, por la soberanía y por la prosperidad de los pueblos. Entre los temas abordados en los debates estuvieron la lucha por la soberanía de los pueblos, la injerencia del imperialismo y el combate a las políticas neoliberales. Para la cobertura de este año, elegimos recoger el debate parlamentario del foro, realizado en la Asamblea Nacional Constituyente, con la palabra de referentes de las distintas fuerzas políticas de los países integrantes. El primero, Pablo González, diputado del Frente Amplio de Uruguay. Tenemos que revertir esta situación de América Latina. Hay 42 millones de compatriotas latinoamericanos que anoche se fueron a dormir sin un plato de comida en su panza. Es revolucionario transformar esa realidad. No tenemos que plantearnos combatir la banca internacional si no podemos resolver que la gente no coma. No hay conciencia política que se cree a partir del hambre, compañeros. El hambre genera hambre y genera resentimiento, no genera conciencia política. Entonces debemos concentrarnos en revertir esa realidad. Nosotros, compañeros, estamos en una instancia en América Latina y en el sur de América, donde en octubre tenemos 3 batallas. En Bolivia, el compañero Evo va por su reelección. En la Argentina, el compañero Fernández y la compañera Cristina van a intentar detener el avance del gobierno de los CEO y de las multinacionales en la Argentina, y el mismo día en Uruguay vamos por el 4º gobierno. Sin duda, en Uruguay el proceso es mucho más lento. Apenas hemos reducido del 40% al 8% de la pobreza,
y estamos concentrados en generar una agenda de derechos. Y cuando hablamos de una agenda de derechos, hablamos de cosas que, por ejemplo, deberían aparecer también en esa declaración. Esa declaración comienza diciendo, nosotros los parlamentarios. Lamento decirles, compañeros, que nosotros los parlamentarios somos minoría. Somos nosotras las parlamentarias, somos mayoría. Y también en estas mesas debería ser igual. ¿Por qué? Porque hoy la mujer está en el centro del rol político que debemos definir. Y no es una cuestión menor darle visibilidad a estos temas. No es una cuestión menor darle visibilidad a estos temas. Cuando vemos en la Argentina de Macri, las compañeras con sus pañuelos verdes dando la batalla y hasta bajo lluvia hasta las 4 de la mañana resistiendo, estamos viendo que hay hoy un eje de confrontación con el sistema que son las compañeras. ¿Y saben qué? Cuando hablábamos hoy de la pobreza, de esos 42 millones, la mayoría de esos 42 millones son mujeres que le prefieren dar de comer a sus hijos antes de comer ellas, y ellas están pasando hambre. Entonces, compañeros, hay que tener una agenda que incorpore el tema del rol de la mujer. Para terminar, compañeros, y no extenderlo más, están los compañeros de Cuba aquí y nos parece que los compañeros cubanos nos regalaron a Martí, y en nuestra América tenemos un resumen de lo que debemos hacer. Es momento de poner los árboles en fila para detener el avance del gigante de la bota de las 7 leguas. Ese texto debería ser un texto impreso por nosotros y distribuido para que los jóvenes de América Latina tengan su manual de militancia, que allí Martí lo deja expresado claramente. Y pedía permiso a los compañeros porque hay una frase de Chávez que me emociona y que me parece que resume el momento histórico que estamos viviendo. No es muy académica, y pido disculpas por ello, pero dice, váyanse al carajo, yanqui de mierda, que acá hay un pueblo con dignidad. Gracias. Pablo González, diputado del Frente Amplio de Uruguay, debate parlamentario del Foro de San Pablo, encuentro número 25, Caracas, Venezuela. Ahora la exposición de Edith Mendoza, parlamentaria del MAS de Bolivia, el partido de Evo Morales. En Bolivia hay democracia. En Bolivia respiramos democracia y construimos una sociedad libre, independiente y soberana. Ya no nos callarán, jamás nos callarán, porque los pueblos hemos vuelto con nuestra lengua. Hemos vuelto para construir. Hemos vuelto a complementarnos. Y hoy por hoy, mi Bolivia es digna. Gracias a las políticas bien cimentadas y a nuestra constitución política del Estado, que es fruto de una asamblea constituyente, hemos construido una casa grande donde entramos todas y todos. Antes Bolivia exportaba bolivianos y bolivianas. Hoy en día el boliviano retorna a su país. El boliviano cuenta en mi país y el boliviano tiene voz y voto. Y las mujeres estamos incluidas en la arena política. En Bolivia hemos conquistado muchos derechos y la mujer tiene el lugar que le corresponde. Y la juventud es el presente, es el futuro. Y vamos a transformar nuestros pueblos. No vamos a permitir la injerencia de ningún otro Estado, porque los pueblos no nos vamos a callar y nos vamos a hacer respetar. Acá y en la China a nosotros nos respetan, y saludo y aplaudo al pueblo venezolano por esa resistencia, por esa unidad, por esa fuerza, y aún seguimos teniendo fuerza para hacernos respetar. Estados Unidos, el imperio, debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos, porque los pueblos nacimos con soberanía, nacimos libres. Nosotros, los bolivianos y bolivianas, hemos nacido con un tatuaje en el corazón, que es mar para Bolivia, mar para los pueblos. Es un derecho que jamás renunciaremos, y en todos los organismos reclamaremos ese derecho, porque con eso nacimos los pueblos. No seremos excluidos ni engañados jamás, ni seremos el patio trasero del imperio, porque el imperio no manda en nuestros pueblos.
el imperio, el gobierno de Estados Unidos, que mande a su abuela y a su chola, porque no permitiremos nosotros. Y Venezuela se respeta, carajo. ¡Que viva la unidad de los pueblos! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la autodeterminación de los pueblos! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Evo Morales! Muchas gracias. Escuchábamos a la boliviana Edith Mendoza, parlamentaria del MAS, el partido de Evo. Bolivia tiene elecciones en este 2019, el 27 de octubre, donde la fórmula Morales-Linera buscará la reelección y el cuarto mandato para la izquierda boliviana, enfrentando a la opción de derecha del ex presidente Carlos Mesa, que busca desbancar a Evo del poder. El cierre de esta actividad parlamentaria plurinacional del Foro de San Pablo en Caracas, con las voces de toda América Latina, lo tuvo el anfitrión, el local, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Agradecemos este evento, las palabras de ustedes para con la Revolución Bolivariana, pero estoy totalmente de acuerdo también en el sentido que debemos pasar a la acción. Nosotros somos en este momento parlamentarios, pero todos militamos en partidos políticos de izquierda, todos venimos de luchas largas, de luchas ancestrales inclusive, algunos y algunas, herederos de atropellos contra nuestro pueblo campesino, nuestro pueblo indígena, nuestro pueblo trabajador, que hemos tenido la difícil tarea en estos tiempos con un imperialismo norteamericano desatado, dirigido por unas personas que en lo personal creo que carecen de la racionalidad para gobernar un país, menos para gobernar un país tan grande y tan poderoso como Estados Unidos. Nos hemos enfrentado aquí en Venezuela durante 20 años. No ha habido en verdad ni un solo día de descanso. Todos los días una conspiración, un ataque. Ahora nos estamos enfrentando a sanciones, a bloqueos. Pero no hemos sido los únicos. El pueblo cubano tiene más de 50 años luchando y venciendo y no se va a rendir. No se va a rendir. Porque ya no eres un ángel. Porque ya no eres un ángel, sino un hombre solo, sobre dos pies cansados sobre esta tierra que gira y es terriblemente joven todas las mañanas. Porque solo tú sabes que hay música, jadeos, incendios, máquinas que escupen verdades y mentiras a los cuatro vientos, vientos que te empujan al otro lado, a tu hueco, en el vacío, a la informe felicidad del ojo ciego, del oído sordo, de la muda lengua, del muñón angélico, porque tú, gusano, ave, simio, viajero, lo único que no sabes es morir ni creer en la muerte, ni aceptar que eres tú mismo, tu vientre turbio y caliente,
tu lengua colorada, tus lágrimas y esa música loca que se escapa de tu oreja desgarrada. Blanca Varela, poeta peruana. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. En la declaración final del 25º Foro de San Pablo, cuyo encuentro se realizó en Caracas, Venezuela, en la parte final del mes de julio, que cubrimos en este programa de Al Carajo, se hace eje, entre otras cosas, en el año electoral latinoamericano. En ese sentido, se deja expreso el apoyo a las candidaturas de Evo Morales y García Linera en Bolivia, se vota el 20 de octubre, a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se vota el 27 de octubre, y también para Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio en Uruguay, donde las elecciones generales son también el 27 de octubre, misma fecha que en la República Argentina. También se expresa el apoyo al proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela y se pide la liberación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El documento completo dice: las y los delegados al 25º encuentro del Foro Social de San Pablo, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar y de su digno continuador, el comandante Hugo Chávez Frías, en ocasión del 65º aniversario de su natalicio, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Transcurrido un año del 24º encuentro de La Habana, se ha profundizado la multifacética ofensiva reaccionaria del imperialismo estadounidense y de la derecha oligárquica aliada. Pero a la vez, América Latina y el Caribe es también escenario de importantes luchas y triunfos populares que han detenido la ofensiva imperial. Los casos recientes de México, Venezuela, Nicaragua y Puerto Rico así lo confirman. Es urgente retomar la iniciativa con más vigor y eficacia. Ello es posible cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, objetivos claros de lucha, moral de combate y arraigo en las clases populares. Pese a que continúan ahondándose los efectos negativos de la concentración de la propiedad, el poder y la riqueza en manos de la minoría privilegiada de siempre, en los países de la región en donde esto ha sucedido, crece la protesta social, mientras que las fuerzas de izquierda, populares y progresistas, sobre todo en el campo de los movimientos sociales y populares, enarbolan propuestas antineoliberales que debemos estimular y apoyar de forma decidida. Sigue diciendo el documento final del Foro de San Pablo 2019. La derecha internacional no cesa en sus planes subversivos. Opera de forma articulada para fragmentar y debilitar nuestros estados nacionales. Busca aniquilar o deslegitimar todo proyecto de cambio social que pretenda avanzar por senderos no capitalistas o simplemente postneoliberales. Trabaja sin descanso por erosionar nuestras identidades nacionales, así como los valores culturales que nos dan cohesión social, y acelera los esfuerzos orientados a dividirnos en todos los terrenos. Ante el plan desintegrador de la derecha, dice el Foro de San Pablo, opongamos el plan integrador, soberano y digno de nuestros pueblos. Frente a los tratados de libre comercio, propiciados por Estados Unidos, fortalezcamos los proyectos de integración soberana como la CELAC, el ALBA, TCP, el Mercosur y otras iniciativas integracionistas populares y autonómicas. La administración Trump, expresión cabal del imperio yanqui y del capitalismo transnacional financierizado que hoy predomina, busca revertir con violencia creciente, en todos los ámbitos, la tendencia declinante de su poder relativo como centro hegemónico. Unidos, impidamos que logre sus históricos objetivos de dominación sobre las tierras de nuestra América. Estamos obligados, con nuestros pueblos, a impedir que la doctrina Monroe logre sus fines intervencionistas. Frente a la doctrina Monroe, la doctrina Bolívar, dice el Foro de San Pablo. Estamos compartiendo el documento final, los acuerdos del encuentro número 25 realizado a fines del mes de julio en Caracas, Venezuela, donde estuvieron representados los partidos de la izquierda y el campo popular de toda América Latina, más fuerzas y movimientos invitados desde otros lugares del mundo. Sigue diciendo el documento: frente a estas realidades, el 25º encuentro del Foro Social de San Pablo convoca con sentido de urgencia a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz, la democracia y las conquistas sociales alcanzadas.
la conducta internacional agresiva e irresponsable de la actual administración de Trump así lo demanda. Llama a la promoción de la más amplia solidaridad mundial con la defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Apoya el diálogo entre el gobierno bolivariano y las corrientes opositoras, impulsado por el presidente constitucional Nicolás Maduro. De forma enérgica, el Foro de San Pablo rechaza las amenazas de intervención militar contra Venezuela y condena en todas las instancias posibles el bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco diplomático por parte del gobierno de Estados Unidos. Preservar la paz en Venezuela es preservar la paz en la región y una de las prioridades de los partidos que integramos el Foro Social de San Pablo. La declaración final del foro llama a reforzar la defensa como objetivo común de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, defender a la CELAC como mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años en la región, repudiar la presencia militar de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el Caribe y el Atlántico, rechazar de forma enérgica la doctrina Monroe y las ideas de Estados Unidos acerca de que América Latina y el Caribe son su patio trasero, concertar acciones que enfrenten el dominio del imperialismo yanqui en América Latina y el Caribe, denunciar el papel injerencista al servicio de Estados Unidos de la OEA, condenar la guerra no convencional que aplica Estados Unidos contra los gobiernos que no se pliegan a sus órdenes e intereses, enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Y acá el Foro de San Pablo critica a los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas como los de Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Mauricio Macri en la Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras, a los que acusa de destruir la democracia y los derechos sociales conquistados. Por último, el documento final del foro llama a rechazar toda forma de racismo, discriminación social y discriminación por orientación sexual y apoya la agenda de lucha por los derechos de la comunidad LGTBI y exige el respeto a los derechos humanos de las mujeres violentados por las políticas neoliberales. Se llama a defender el papel de las mujeres latinoamericanas y caribeñas como constructoras fundamentales de los procesos de cambio emancipatorios y de la resistencia activa a la contraofensiva neoliberal y a la pérdida de derechos. También demandar la descolonización del Caribe con apoyo decidido a la independencia de Puerto Rico. El Foro de San Pablo festeja las manifestaciones del pueblo puertorriqueño contra la corrupción de la administración colonial y anexionista de Ricardo Rosselló, el renunciado gobernador expulsado por la Pueblada. Y por último, exige la libertad inmediata de Lula, víctima de un abusivo, ilegal e indignante ejercicio del Poder Judicial en su contra. Fragmento de lo más sustancioso de la declaración final del Foro de San Pablo, nuevo encuentro realizado esta vez en Caracas, Venezuela, que cierra con la firma de todos los partidos políticos de la izquierda, el progresismo y el campo popular del continente, con la frase "hasta la victoria, siempre". Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora llegamos a este rincón de los ritmos populares del continente. Nuestra guía es la exploradora Mavi Sosa. Suena la música popular de América Latina y el Caribe en Al Carajo. En este episodio vamos a hablar de la música de Trinidad y Tobago. Este país tiene la mixtura perfecta entre los pueblos originarios, la cultura afro y la cultura india, que hizo pie en esa isla cuando llegó a América. Todo se centra en el carnaval, por eso los ritmos populares tienen en su mayoría el lugar allí. Es allí donde se despliega la poesía y la musicalidad necesaria para intercambiar lo que les pasa durante el año. La música de Trinidad y Tobago es ante todo testimonio. Sus letras pasan por distintos momentos de acuerdo a lo que vive la sociedad. Son las canciones fieles representantes de la historia del país. El rapso, por ejemplo, es uno de los ritmos más nuevos de Trinidad y Tobago. Es un estilo único de poesía callejera que tuvo sus primeros pasos en la década del 60 a través de Lancelot Lane. Pero luego, en la década del 70, Cheryl Byron se ocupó de revivir el género para que sirva como un instrumento de expresión de la gente común, para que lo cotidiano pudiera seguir manteniendo su lugar en la música popular.
Fue también música de fondo para los nacimientos de los sindicatos, para la lucha del movimiento Black Power y de otros movimientos sociales y políticos. En los 90, el ritmo original, cargado de poesía, se acercó un poco más al hip hop, aunque su origen también mezcla los ritmos originales del país con el rap. Como representante principal del rapso, vamos a escuchar a Cheryl Byron interpretando Atlas. She was a maid in Jersey. One night, midwinter, below zero when you went chill factor. Rita decided it's fall for carnival. It's crucial. 9 years straight in New York City. It's Trinidad immediately. For carnival. It's crucial. Carnival Monday reach. Liquor like water. Rita playing Martin in Chopin. River, she had a rum. Then a whiskey. A straight vodka, then a shot of brandy. Poured some beer to chase a straight gin while holding a plastic cup full of wine by the rim. With her lips still swinging her hips, she was singing, "At last, I'm feeling free. At last, my body's singing, music is in my soul. I'm feeling free. At last." All she could hear was music. All she could see was music. All she could feel was music. A reason to dance to the music. So she danced and danced and danced and danced and danced and danced and danced to the music. She made her cross leg lift to the guitar pan, into a shoulder shake to the Iron Man. She paused and wine and wine and wine to the cello. Then jumped and jumped and jumped and jumped the bass solo. All the time she's singing, "At last, I'm feeling free. At last, my body's singing, music is in my soul. I'm feeling free. At last." Hit after hit, hot sweet soca jamming, over 10,000 plus masqueraders spraying. Rita is seeing nobody. She inside a melody. She forget the future, the green card. Escuchamos a Cheryl Byron cantando Atlas. She and the sun singing. At last. La soca es una forma moderna, según dicen, de los géneros originarios. Sin embargo, se sabe que es una fusión con los ritmos más profundos de la India. De ese modo, condensa las tradiciones musicales de estos dos grupos étnicos que llegaron a Trinidad y Tobago. Es un sonido bailable y tiene su protagonismo en el carnaval. A pesar de este estilo bailable, la soca ha sido utilizada tanto para hacer letras de contenido social como de humor picaresco y de subido tono sexual. El ritmo también se expandió por diferentes países de América Latina, pero su lugar de origen es Trinidad y Tobago. Allí, en ese país, desarrolló su carrera Machel Montano, quien se ocupó de modernizar musicalmente el ritmo de la soca y de difundirla por el mundo entero. Por él escuchamos Lake Boss. Cause when I'm fetting, of course, I just do it like a boss.
El calipso es de origen afro-caribeño y se convirtió en el ritmo de Trinidad y Tobago porque es allí donde nació durante la época previa al carnaval. Se dice que fueron los esclavos africanos quienes trajeron parte de este ritmo cuando llegaron a trabajar en las plantaciones de la isla y que se usaba para distraer y para burlarse de sus amos. En la época de la colonia, la música calipso era una forma subversiva de expresarse por el contenido de sus letras que se consideraban naturalmente ofensivos para la colonia. Los locales donde se escuchaba el calipso sufrían la intervención policial, que en general terminaba con la detención de los artistas que la interpretaban. Antes de cantar, muchos de esos artistas se veían obligados a mandar sus letras a Londres y era ahí donde se censuraba o bien se permitía la interpretación de un calipso. Los artistas tenían la etiqueta de permitido o no permitido. Así es como la colonia inglesa, el poder político de la colonia inglesa decidía qué música popular podían escuchar en Trinidad y Tobago. De ritmo alegre, que se expandió por la zona del Caribe, sobre todo en las regiones que tienen la inmigración afro, hay diferentes tipos de calipso de acuerdo a la historia de cada país, pero siempre se distingue del género el ritmo pausado y la cadencia, con letras que varían desde la lengua de los pueblos originarios, el inglés, el francés y en muy poquitos casos el castellano. El calipso tiene mamá y es Calypso Rose, la primera mujer que interpretó este ritmo en su país, Trinidad y Tobago. Comenzó cantando en carpas de carnaval a pesar de la oposición de sus padres y su carrera se potenció luego de ganar un concurso de canto, que es el que le permitió convertirse en una de las artistas más importantes de su país. Por ella, por Calypso Rose, vamos a escuchar Human Race de su álbum Far From Home. This thing is bothering me day and night. You talk about nation and black and white. This thing is bothering me day and night. You talk about nation and black and white. And nobody can say for true who the hell descended from who. Brother, let me make you to understand. Two nations in the world is woman and man. Human race, face to face, all together in one space. Human race, place to place, one nation, million days. Human race, face to face, all together in one space. Human race, place to place, one nation, million days. If an Indian woman go with an Englishman, that is one nation. And if an Irishman go with a Mongolian, if a South African go with a Nigerian, the facts you're going to face. No matter where your mama or your papa come from, you belong to the human race. If a Hawaiian go with a Trinidad, that is one nation. And a Filipino with a Tobagonian, another nation. An American should go with an African, I don't sum up the case. No matter where your mommy and your papi come from, you belong to the human race. En este episodio escuchamos a Calypso Rose interpretando el tema Human Race, a Machel Montana con Like a Bow y a Cheryl Byron con Atlas. También se escuchó a Lord Kitchener interpretando Iron Man. Tramo final, programa 23, temporada 10 de Al Carajo, última vuelta de noticias. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En El Salvador reclaman la puesta en marcha del Consejo de Reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos. El organismo, creado por un decreto ejecutivo durante el gobierno del Frente Farabundo Martí, quedó paralizado tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, decretada por el actual gobierno de Nayib Bukele.
Organizaciones de víctimas del conflicto armado, en conjunto con la Universidad de El Salvador, le presentaron una carta abierta al mandatario pidiéndole la reactivación del Consejo, que entre otras cosas disponía un programa de compensación económica a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. En el petitorio también le reclaman al Poder Ejecutivo que resguarde la información que la extinguida Secretaría de Inclusión Social había recopilado en torno a las víctimas del conflicto armado. Además, le piden a Bukele que apoye a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en el conflicto armado interno, creada a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el fallo de las hermanas Serrano Cruz y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas. Otro de los reclamos al presidente por parte de las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas es que, como comandante general de las Fuerzas Armadas, disponga la entrega de los archivos militares a las autoridades judiciales y fiscales para la investigación y el esclarecimiento de todos los crímenes de guerra. Al carajo. En Brasil piden investigar masacre carcelaria en una prisión de Altamira, en el norte del país. Al menos 52 presos murieron durante un motín, 16 de los cuales fueron decapitados, en una de las peores crisis en el sistema penitenciario brasileño de los últimos años. Según la versión oficial de la Superintendencia de Prisiones del estado de Pará, donde ocurrieron los hechos, se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales dentro del penal. Según consta en la causa, durante el motín, 2 guardiacárceles habían sido tomados como rehenes, pero lograron ser liberados sin heridas. Sin embargo, familiares de los fallecidos reclaman la apertura de una investigación en contra de los responsables del penal y denuncian una situación de hacinamiento y superpoblación en esa y en la mayoría de las cárceles de Brasil. Estas muertes en el penal de Altamira se sumaron a otras 55 ocurridas durante motines simultáneos en varias prisiones del estado de Amazonas, vecino del estado de Pará, por las cuales tampoco existieron avances para establecer responsabilidades. Al carajo. En México, López Obrador desmintió al FMI y anunció un crecimiento del PBI. El presidente informó que durante el segundo trimestre de 2019, el Producto Bruto Interno del país se incrementó en un 0,1%, asegurando que la economía nacional está avanzando y se encuentra en términos positivos. Este dato es contrario a las proyecciones de distintas instituciones financieras y bancos privados que habían pronosticado un panorama similar al del primer trimestre, cuando la economía había caído un 0,2%. En términos técnicos, el titular de la Unidad de Planeación Económica del Gobierno de México, Alejandro Gaitán, reconoció que los resultados fueron mixtos y que la economía mexicana no está ajena a la desaceleración mundial, remarcando un contexto de restricciones al comercio internacional que contribuyó a la volatilidad de los mercados financieros. El funcionario de Hacienda reportó a su vez que la actividad industrial y la inversión mostraron mayor debilidad, pero que las importaciones no petroleras tuvieron una tendencia positiva, que el mercado laboral tuvo un desempeño estable y que se registró un crecimiento del salario real. Días atrás, el Fondo Monetario Internacional había calificado negativamente el proceso económico que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó esos datos y reaccionó con críticas a la institución crediticia transnacional. Amanecemos con una buena noticia. Dio a conocer el INEGI los resultados de el crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del INEGI. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Final del programa 23, 2019, temporada 10 de Al Carajo. La última noticia fue desde México, pero recorrimos buena parte del continente. Anduvimos por Paraguay, por Honduras, por Perú, por El Salvador, por Brasil. Tuvimos música de la mano de Mavi Sosa, como siempre, nuestra compañera encargada de las canciones, de la cultura, del arte y de la literatura de la Patria Grande. Y como centro, como eje de este capítulo, el Foro de San Pablo, el encuentro de las izquierdas latinoamericanas. Fue la edición número 25 en Caracas, Venezuela, y la pusimos en el aire a través del debate parlamentario y compartimos también la declaración final de la plataforma que aglutina a todas las fuerzas del campo popular del continente, de Tijuana a Tierra del Fuego y del Atlántico a los Andes. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Cerramos acá, invitándolas a compartir y a viralizar estos contenidos que acabamos de emitir, ivox.com/Alcarajo 2019, o en YouTube buscan el canal Al Carajo y está el programa completo y todos los programas anteriores para escuchar, compartir, viralizar, repostear en las redes sociales y propalar junto con nosotros y nosotras. En el aire de esta radio nos vuelven a escuchar en exactamente 7 días, mismo día, misma hora y mismo dial en el que lo hicieron en esta oportunidad. Nos encontramos en la próxima. Esto fue Al Carajo, haciendo patria grande. Hasta pronto. Te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda.